La fitoterapia nos da una amplia variedad de plantas que, bueno, inducen a la aparición de la menstruación, ¿no? Estimula la producción de hormonas femeninas, el estrógeno, la progesterona, alivian los dolores que son más característicos de la regla, normalizan los ciclos menstruales, favorecen el equilibrio hormonal, reducen las hemorragias en menstruaciones, que son muy excesivas, muy abundantes, evitan los trastornos relacionados con el síndrome premenstrual también, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Hay varias. Entonces, todas ellas son muy apreciadas para nosotras, porque se pueden emplear de forma preventiva, ¿vale? Pues en el tratamiento de todos los trastornos que derivan en el ciclo menstrual, que lo iremos hablando, y que provocan pues también un deterioro importante en lo que es la calidad de vida a veces, ¿no? Entonces, estas alteraciones están directamente relacionadas con la variación en el nivel de las diferentes hormonas, ¿no? que se produce a lo largo de todo el ciclo. Por lo que, bueno, lo que son las plantas, que vamos a decir a continuación, la iremos exponiendo y están muy relacionadas con las capacidades pues, para estimular o deprimir la síntesis de estrógenos o de progesterona, también como de regular otras hormonas sexuales como la gonadotropina, o a nivel central por la hipófisis, ¿no? Además, también algunas de estas plantas son muy interesantes durante el periodo de la gestación, de lactancia o de la menopausia, ¿no? Porque, bueno, favorecen la remisión de algunas afecciones que van relacionadas, ¿no? Algunas de ellas que son también especialmente molestas, ¿no? A veces, y como pueden ser, pues, por ejemplo, las grietas que aparecen en los pezones durante la lactancia, y que pueden llegar pues a provocar pues un destete forzoso también, ¿no? A veces. Entonces vamos a hablar un poquito de los trastornos menstruales, ¿vale? Su duración este ciclo es de 28 más 3, ¿no? Más 3 días, o sea, 28, luego 3 días de sangrado, ¿no? Y bueno, la de cada hemorragia es de entre los 4 y 2 días, dependiendo de la persona. Hay veces que dura más, pero más o menos este es el baremo normal. Desde la pubertad hasta la menopausia también se van sucediendo ciclos ováricos, ¿no? Entonces, cada ciclo consta de una fase folicular y otra luteal, que van separadas por lo que es la ovulación, ¿no? La primera, la folicular, se inicia cuando hay un número determinado de folículos comienzan a crecer, ¿no? Entonces, de ellos, solo uno se desarrolla completamente para dar lugar al folículo maduro, ¿vale? Y durante este desarrollo se va produciendo pues, lo que es la proliferación de una serie de células que se encargan de la síntesis del estrógeno, ¿no? Y al final de la fase folicular, el aumento del estrógeno provoca el pico de la hormona luteinizante, ¿vale? Que es una
gonadotropina, que lo que activa es la síntesis de andrógenos, ¿no? También contribuye a la formación de lo que es el cuerpo luteo, que al cabo de unas 24 horas pues induce la ovulación consistente, ¿no? Que consiste pues, en la rotura del folículo, regulado por una serie de prostaglandinas y expulsión del óvulo, ¿vale? Entonces, cuando la formación del cuerpo luteo, que es la célula encargada de lípidos, se reinicia, la producción de las hormonas la reinicia en este momento. Entonces, también especialmente eh, estaríamos hablando de la progesterona, ¿vale? Entonces, por lo tanto, los cambios endometriales que se producen durante el ciclo menstrual están ligados a la elevación y el descenso de las hormonas ováricas. Como seguramente sabes, pero más o menos así, pues está un poquito más explicado. Entonces, la actividad de lo que son los estrógenos comprende, uno, la estimulación del crecimiento del endometrio y la proliferación de la fase folicular del ciclo menstrual. Dos, la estimulación del crecimiento del útero durante el embarazo. Tres, el desarrollo de las características sexuales secundarias. Cuatro, el antagonismo de los andrógenos. 5, la estimulación de lo que es la madurez sexual durante la pubertad. 6, la iniciación y mantenimiento de la ovogénesis, ¿vale? Y por último, 7, la regulación de la secreción de la gonadotropinas, que, bueno, por el eje hipotálamo-hipofisis. ¿Os acordáis que hablamos de él? Entonces, la progesterona lo que hace es que convierte el endometrio proliferante en un endometrio secretante, ¿no? Y así inhibe la secreción hipofisaria de la hormona luteinizante. También inhibe la contractilidad, ¿vale? Uterina, impide también la expulsión del feto. También prepara las glándulas mamarias para la lactancia, promueve la excreción de estrógeno y su conversión en estriol, entre otras cosas, ¿no? Y si durante el ciclo menstrual, por ejemplo, el óvulo no es fertilizado, el nivel de progesterona desciende al mismo tiempo que la concentración de estrógeno se reduce. Entonces, lo que provoca esto es lo que provoca la aparición de la menstruación. ¿Vale? Entonces, una vez conocido todo esto, que seguramente que ya lo conocerás, pero así ya tienes una explicación más específica, ¿no? Pues vamos a hablar de diferentes cosas, ¿no? Diferentes síndromes, diferentes dolencias. Y el primero vamos a hablar del síndrome premenstrual, ¿vale? Durante los días que vamos a hablar pues, de estas plantas, que serían las apropiadas para este caso, y vamos a ver cómo se utilizan, ¿vale? Entonces, para entenderlo un poquito mejor, durante los días que proceden a lo que es la aparición de la menstruación y debido a toda la variación de los niveles de hormonas ováricas que hemos visto, los estrógenos y la progesterona, etcétera, etcétera, se van a producir, como ya sabéis, por una serie de síntomas que contribuyen a un fenómeno conocido como el síndrome premenstrual, ¿no? Que es este, que puede ser muy acosado en algunas de las mujeres y en las que se produce pues, un deterioro importante también en la calidad de vida, ¿no? Mientras que en otras apenas se pasa desapercibido, apenas sí se nota, ¿no? Pero si hubiera este caso, pues hay personas que lo pasan realmente mal, ¿no? Se caracteriza mucho pues, por lo que es la retención de agua, los dolores, los calambres en la zona del bajo vientre, estreñimiento, cansancio, astenia, lo que se llama astenia, depresión, fatiga, hinchazón y dolor de los pechos. Aparición también de varices o riesgo también de flebitis, etcétera, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, el tratamiento fitoterápico del síndrome premenstrual pues, se basa en el empleo de plantas medicinales que de forma combinada también pues, atajan los diferentes trastornos, ¿no? Que caracterizan todo esto. Entonces,
Por ejemplo, el aceite obtenido de las semillas de onagra es muy útil en el tratamiento de muchos de los trastornos genitales, entre los que se incluye pues, también el síndrome menstrual, ¿no? La dismenorrea, la esterilidad debida a una insuficiencia ovárica, etc. Este efecto se debe a que, bueno, su riqueza en ácidos grasos insaturados que tiene el aceite de onagra, como es el ácido linanoleico, que es el precursor químico de lo que es la prostaglandina, pues hace un poquito de ayuda, ¿no? Entonces, la prostaglandina E1 es imprescindible para mantener el equilibrio de las hormonas femeninas en el organismo, ¿vale? Además, también mejora el rendimiento intelectual durante el periodo premenstrual, ¿no? Laxantes suaves. Ciclos ováricos, ¿no? Que es la menorrea, o por la existencia de ciclos anormales, que sería la disminorrea, ¿vale? Entonces, la amenorrea se define también como la falta de menstruación, sin que exista el embarazo, por supuesto, durante lo que es el periodo sexual. Entonces, su origen puede ser funcional u orgánico. Solo la alimentación sistemática de las causas orgánicas conduce a lo que es al diagnóstico de una menorrea de carácter funcional, ¿vale? Existe también una clasificación de las amenorreas en función pues, del momento en que aparece. Son primarias si se producen durante la fase de pubertad o secundarias si pasan después del desarrollo de los ciclos menstruales, ¿no? Entonces, la amenorrea provoca también hay provocadas por lo que son malformaciones congénitas, ¿no? Por factores genéticos, por procesos tumorales o lesiones orgánicas diversas del sistema genital, ¿no? Esto es lo que requiere de un tratamiento etiológico bajo la supervisión de un médico, ¿vale? O sea, nosotros podemos ayudarnos un poquito, pero siempre necesitamos los médicos, yo siempre lo digo, ¿vale? Luego, el uso de las plantas así de medicinales, pues es un método de elección en el tratamiento de las amenorreas débiles o trastornos funcionales uterinos, ováricos, etcétera, ¿no? Hipofisarios, ¿vale? Entonces, la primera planta que tenemos es la artemisa.
La artemisa es una planta muy usada por el efecto sobre el aparato genital femenino. Se emplean las hojas, las unidades floridas y la raíz. Y bueno, contienen esencia rica en eucalipto y ácido orgánico. La, bueno, se administra agua y normalmente se podría ingerir hasta 4 tazas al día. Luego tenemos el ajenjo, que bueno, al igual que lo que es la artemisa, es también un amenagogo muy potente, que se utiliza pues, en tratamientos de amenorreas funcionales de origen uterino. Entonces, las hojas y los capítulos florales del ajenjo contienen una esencia muy rica en tuyona que actúa sobre el útero provocando la menstruación. ¿Vale? Además, también normaliza el ciclo, por lo que, bueno, en reglas irregulares y dolorosas, pues se recomienda mucho. Y aquí usamos, o sea, tomaremos infusiones que habremos hecho con 20 gramos de planta y tomaremos 2 tacitas diarias nada más, ¿vale? Luego tenemos la salvia. Bueno, la salvia tiene una esencia muy rica también en tuyona. Tiene propiedades menagogas, antisépticas y antisudoríficas también. Luego tiene taninos que le dan propiedades astringentes y tonificantes. Luego contiene flavonoides también, que tiene acción antiespasmódica y colerética. Y también contiene lo que son fitoesteroles, que tienen un efecto semejante a lo que es la foliculina, una hormona estrogénica femenina que es segregada por el ovario, ¿vale? Estimula y a la vez regula la menstruación, calma los dolores de la regla y alivia los trastornos propios de la menopausia también. Favorece el equilibrio hormonal del organismo femenino, por lo que también se piensa que facilita lo que es la fecundidad. Es eficaz en amenorreas funcionales de origen ovárico, en las que existe pues, es un déficit de secreción de estradiol y progesterona, ¿vale? Entonces, la parte de la planta que se utiliza de la salvia son las hojas y se administra por vía oral en infusiones, que usaremos 30 gramos de hojitas por 1 litro de agua. Compuestos, ¿no? El más importante son los aldehídos cumínicos, que tienen actividad pues, antiprolactina. Esto se usa como coadyuvante en las terapias de las amenorreas funcionales, que son de origen hipofisario, que normalmente van acompañados con galactorrea por hiperprolactinemia, porque bueno, estimulan la producción de la gonadotropina. Entonces, aquí los frutos del comino se administran por vía interna también en infusiones. Y entonces usamos 2 gramos por taza de agua y recomendamos la ingestión de 2 tazas diarias, por ejemplo.
Y luego también se puede usar el polvo. De polvo usamos 1 gramo después de cada comida, disuelto en agua o leche. O también la esencia aislada, ¿no? Podemos tomar 3 gotas 3 veces al día. Luego tenemos la caléndula. La caléndula es el aceite, bueno, tiene saponidósidos, ¿vale? Aceites esenciales, provitamina A, un principio amargo, la colendina, y también tiene una pequeña cantidad de ácido salicílico que se combina pues, para darle a esta planta propiedades pues, emmenagogas y reguladoras de la menstruación. Es muy eficaz en casos de amenorrea y menstruaciones escasas, y también cuando existe una pérdida excesiva de sangre también nos va a ir muy bien. También alivia el dolor de la menstruación porque bueno, tiene una acción así antiespasmódica que es ligeramente sedante y analgésica, ¿no? Y luego también está constituido por lo que son las flores, que se emplean internamente en forma de infusión, 2 flores por taza de agua, 2 tazas al día, ¿vale? Luego, aquí no lo he puesto, pero está la ruda también, que, bueno, si, las unidades, utilizamos las unidades floridas, que eso. Eh, se puede, pues, rutina, ¿vale? Que, bueno, la rutina, por si no lo sabéis, es una sustancia que tiene propiedades muy similares a la vitamina P, que actúa sobre los capilares sanguíneos. Entonces, así incrementa la resistencia a los capilares. Pero también en estos casos siempre resulta conveniente acudir a la consulta del médico especialista siempre, ¿vale? Entonces, se administra por vía interna 5 gramos por litro de agua, 3 tazas diarias, o la esencia, que usaríamos 3 gotas repartidas a lo largo del día, ¿vale? Luego tenemos el senecio, que el Senecio vulgaris L tiene un alto contenido en alcaloides, senecionina, senecina, y bueno, tiene propiedades emmenagogas, ¿vale? Estimula la menstruación, que es insuficiente, o que es escasa, y también normaliza lo que es el ciclo menstrual. Y también tiene un pequeño efecto sedante, que es lo que va a hacer es aliviar un poquito el dolor, ¿vale? Que caracteriza, que bueno, que a veces acompaña la regla. Se utiliza toda la parte aérea de la planta, preferiblemente cuando están en floración, ¿vale? Y bueno, se administra el jugo que se obtiene del machacado diario de las plantas, y usaríamos 20 gramos de droga. Aquí sería machacarlo, ¿vale? Y saldría como un zumo, y eso es lo que tendríamos que tomar. Más que infusión, aunque también podemos tomar infusión, pero sería así, que es más concentrado, ¿vale? Luego tenemos la dismenorrea. La dismenorrea, con el término de dismenorrea, son las menstruaciones irregulares, ¿no? Que normalmente suelen suceder con dolor y afectación del estado general. Entonces, se clasifican en dismenorreas primarias o esenciales y dismenorreas secundarias, ¿vale? La primera normalmente aparece a los 2-3 años del inicio de la pubertad y se origina por una distrofia debido pues, a una inflamación aguda o crónica del cuello del útero. Pero también lo más frecuente es que no se encuentre ninguna patología orgánica. Y la segunda es tardía
y parece ser consecuencia de diversas enfermedades orgánicas, de lo que son los órganos genitales, como un proceso infeccioso, una endometriosis, una lesión tumoral, etcétera, ¿vale? Como estas cosas. Entonces, la patogenia de la dismenorrea, la prostaglandina, tiene un papel esencial, ¿vale? Se ha demostrado que en la dismenorrea existe una producción anormal de lo que es la prostaglandina F2, que, bueno, tiene un efecto local, lo que hace es entrañar un incremento de la actividad eléctrica celular y de la contrariedad del miometrio. Bueno, el miometrio es el músculo uterino, ¿vale? Que es el que produce ese dolor característico, ¿no? Y a este trastorno. Entonces, el tratamiento con las plantas consiste, pues, en emplear esas mismas plantas con propiedades antiespasmódicas que relajan el útero, emmenagogas que regularizan la menstruación y reguladoras del equilibrio hormonal como la onagra y la borraja, bueno, ya la hemos expuesto un poquito antes, ¿no? Y en las dismenorreas espasmódicas, que también cursan con así, o sea, estamos como un poquito más más excitables, ¿vale? También cuando excitabilidad neuromuscular, pero en las que también no se aprecia ningún trastorno hormonal, ¿vale? El tratamiento con las plantas recomendado a base en la asociación sinérgica de 3 plantas, ¿vale? Normalmente, entonces, ahora vamos a hablar de las plantas y más o menos también pues podéis ver esa relación, ¿no? De sinergia de 3. Entonces, la melisa, por ejemplo, se caracteriza pues, por un elevado contenido de 1,5 gramos repartido en 3 tomas al día. Luego tenemos la milenrama. La milenrama tiene una acción también emmenagoga. Regulariza los ciclos menstruales que son irregulares y alivia los dolores espasmódicos que acompañan a veces a la regla, ¿no? Bueno, tiene propiedades hemostáticas y por esto es eficaz en la hipermenorrea, ¿no? Las menstruaciones excesivas, aquello que es demasiado abundante. Y también en hemorragias uterinas. Entonces, ¿cómo se administra? Por vía interna, la infusión que haremos con 20 gramos de lo que son las unidades floridas por litro de agua. Bueno, y aquí pues lo que tomaremos serían 4 tazas al día. Luego tenemos la angélica. La angélica contiene felandreno, que tiene una acción espasmolítica y también contiene angelicina, que, bueno, tiene efecto sedante, ¿no? Y equilibrador de todo el sistema nervioso. Por lo que su uso combinado con las 2 anteriores, ¿no? Con la milenrama y la melisa, refuerza todavía más los efectos terapéuticos de las anteriores, ¿no? De todas. Y se recomienda ingerir pues 3 tazas diarias de infusión o de cocción realizadas con la raíz triturada de la angélica a razón de 30 gramos por litro de agua. Y cuando la dismenorrea, por ejemplo, se produce por un exceso de progesterona,
considerada como un miorrelajante, pero que puede producir miotina al incremento, ¿no? La interacción de la prostaglandina con los receptores del miometrio, ¿vale? O por una insuficiencia de estrógenos durante el segundo periodo del ciclo menstrual. Se recomienda la utilización de 2 plantas medicinales durante este periodo, que es comprendido entre el día 5 y el día 25 del ciclo, ¿vale? Entonces, estas serían la salvia, que, bueno, aquí la salvia estimula la producción de estrógeno para el ovario y presenta un efecto antiespasmódico. También por esta razón es muy eficaz en lo que es la regulación de la menstruación, alivia los dolores y favorece el equilibrio hormonal del organismo. Y luego, por otro lado, la angélica también, que bueno, ya lo hemos hablado antes, pero en combinación la salvia con la angélica, pues favorece el efecto tonificante sobre el sistema nervioso y potencia pues, la acción antiespasmódica. Entonces, su preparación y empleo son los mismas que las indicadas para la amenorrea igual. Entonces, si la dismenorrea es provocada por una infección aguda o crónica de los órganos genitales, el tratamiento consistirá pues, en el empleo de las plantas, de plantas inmunoestimulantes como la equinacia, antiespasmódicas, antiinflamatorias, antisépticas y cicatrizantes como puede ser la caléndula, que se utilizará del mismo modo que hemos descrito antes en la amenorrea. Y en las dismenorreas primarias, en las que hay una causa orgánica establecida, están indicadas de manera general en las plantas siguientes, ¿no? Que serían la bola de nieve, la primera. La bola de nieve es un arbusto, ¿vale? Muy empleado con fines ornamentales, pero también hay que tener en cuenta que sus frutos son muy venenosos, ¿vale? La corteza tiene diversas sustancias a las que se le atribuyen pues, efectos medicinales, entre bueno, los que podemos destacar los flavonoides y los heteróxidos cumarínicos. Además, también presenta taninos, salicina, resina y un principio amargo, que este principio amargo es el responsable de sus efectos tóxicos e irritantes. Entonces, principalmente sus principales aplicaciones están relacionadas con los trastornos genitales femeninos y se caracteriza por tener un fuerte efecto espasmolítico y sedante, ¿no? Sobre lo que es la musculatura lisa del útero. Es muy eficaz pues, en la terapia de dolor menstrual, por ejemplo, porque relaja el útero, calmando los espasmos, ¿vale? Además, también se ha comprobado que es muy efectivo en mujeres propensas a sufrir abortos espontáneos. Entonces, aquí se administra exclusivamente la decocción, que la habremos hecho de 30 gramos de corteza seca y triturada por 1 litro de agua, de la que se puede ingerir al máximo de 5 tazas al día. Si no sabéis hacer la decocción se hace, se pone el agua, se tiene que poner las raíces, los 30 gramos por litro de agua y hervirla durante 5 minutos y dejarla reposar, ¿vale? Después tenemos la brusca. La brusca, que es la Acacia occidentalis, ¿vale? A lo mejor así la encontréis mejor, la conocéis mejor. Las raíces de la brusca se utilizan por sus propiedades, las propiedades que tiene antiespasmódicas. Es específica pues, para el tratamiento de las dismenorreas. Se administra también por vía interna en forma de decocción de 50 gramos de planta por litro de agua, de la que tomaremos pues, 2 cucharadas soperas 3 veces al día, unos días antes pues, de la aparición de la menstruación. Luego tenemos el culantrillo, que no lo he puesto aquí. Bueno, el culantrillo es un antiespasmódico uterino que lo que hace es aliviar un poquito por las menstruaciones dolorosas, ¿no? Y las regulariza también, porque además pues, tiene un efecto emmenagogo. Se utilizan los tallos y las hojas de esta planta y se preparan en infusiones a partir de 30 gramos de planta por litro de agua y se pueden ingerir hasta 5 tazas diarias.
Luego tenemos la monarda. Las flores de la monarda se aplican para calmar los dolores de la regla, ayudando pues, a normalizar también el ciclo. Se hace exclusivamente en infusión y cogemos 20 gramos por taza de agua, 3 tazas al día, ¿vale? Luego tenemos la ortiga, bueno, la ortiga. La ortiga diondia tiene un aceite esencial que tiene una composición compleja, ¿no? Que le da propiedades antiespasmódicas, sedantes y menagogas. Entonces, lo que hace es relajar el músculo uterino, calmando los dolores de los espasmos, ¿no? Se utiliza en tratamientos que hay reglas irregulares y dolorosas. Y también en trastornos de la menopausia se suele usar también. La parte de la planta usada la constituyen las unidades floridas, que se preparan en infusiones a partir de 30 gramos de planta por litro de agua, ¿vale? De la que se pueden tomar pues, unas 3 tazas diarias durante los días precedentes a la aparición de la menstruación, ¿vale? Y luego tenemos la pulsatilla. La pulsatilla combina las propiedades antiespasmódicas y antimitóticas. Entonces, la droga está constituida por las hojas, las flores y las raíces de la planta, o sea, la infusión, digamos. Es que, bueno, si es que si es nuevo la palabra droga, a lo mejor te suena un poco raro, pero es como se llaman a las plantas, ¿vale? Que se emplean, bueno, de dos maneras. En extracto, ¿vale? Si lo consideramos en extracto, serían de 0,05 a 0,3 gramos diarios y en polvo de 1 a 3 gramos al día, ¿vale? Y junto con las plantas descritas también se recomienda la utilización de otras como sería el senecio, que la hemos hablado, la artemisa, la rubia, la hierba luisa, el lino, el ajenjo, la albahaca, la manzanilla, el poleo, la ruda o el abelmesco. Luego tenemos la hipermenorrea. Bueno, la hipermenorrea es cuando hay menstruación excesiva. Una vez que se ha diagnosticado la causa de y se ha descartado pues, problemas orgánicos, el tratamiento se puede abordar desde un punto de vista fitoterapéutico por el empleo de las plantas medicinales que contribuyen pues, a reducir la cantidad de sangre menstrual o la duración de la regla. Entonces, por lo general, son plantas con acción vasoconstrictora y homeostática. Y aunque están indicadas todas las vistas hasta ahora, que hemos visto hasta ahora, todas irían bien, las más específicas para el tratamiento de este trastorno, además de la caléndula, que también irían muy bien, serían estas dos, ¿no? La bolsa de Pastor y la ortiga blanca. Entonces, la bolsa de Pastor tiene aminas biógenas, entre ellas destacan pues, la colina, la acetilcolina y la tiramina, que actúan a nivel central provocando pues, la contracción del músculo liso de las arterias del útero y otras vísceras, ¿no?
Bueno, tiene propiedades hemostáticas por las sustancias vasoconstrictivas y contrarenales eh, de los vasos sangrantes, ¿no? Y los oxocitos, que lo que hace es contraer el útero y provocar el colapso de los vasos sanguíneos que provocan las hemorragias. Entonces, por lo que se emplea para detener las hemorragias en las reglas que son muy abundantes, además pues, de normalizarlas también, ¿no? Y de la bolsa de pastor pues utilizaremos la planta entera y la administraremos en forma de infusión de 60 gramos de planta por litro de agua y tomaríamos 5 tazas al día durante, bueno, los días anteriores a la menstruación, ¿vale? Luego tenemos la ortiga blanca. Tienen propiedades astringentes, tonificantes y homeostáticas por su contenido en taninos que tiene. Se aplica en diversas problemáticas ginecológicas también, como la hipermenorrea, la dismenorrea, la metrorragia y la leucorrea, ¿vale? Entonces aquí se utilizan las unidades floridas que se preparan en infusiones a partir de 20 gramos de planta por litro de agua y de la que se pueden tomar hasta 4 tazas al día, ¿vale? Luego tenemos las metrorragias, que bueno, son hemorragias uterinas independientes de lo que es la menstruación, que pueden originarse en el cuello o en el cuerpo del útero, ¿vale? Entonces, las causas principales son la cerviatitis, que es la inflamación del cuello del útero, o la endometriosis, que es la inflamación del endometrio, que, bueno, producida por algunos virus y bacterias, ¿no? Y también determinados fibromas o lesiones de origen tumoral, ¿vale? En el tratamiento se recomienda pues, el empleo de plantas medicinales que tengan propiedades hemostáticas y vasoconstrictoras también, por lo que están indicadas por las que hemos visto en la hipermenorrea, pero también con efecto astringente, antiinflamatorio y antiséptico, como estas dos, la nogal y la rosa. Entonces, en Orgal, las hojas y las cáscaras de las nueces verdes del nogal se administran en forma de irrigaciones vaginales aquí, en el tratamiento pues, de la inflamación del cuello de la matriz. Porque tiene contenidos en taninos y tiene propiedades astringentes. Y también, bueno, los ácidos orgánicos, la vitamina C y los heteróxidos le dan sus efectos antisépticos, cicatrizantes y tonificantes. Entonces, las irrigaciones vaginales se van a hacer con agua obtenida de cocción de 100 gramos de planta por litro de agua, pero las irrigaciones se completan con ingestión de la infusión que habremos preparado con 10 gramos de planta por litro de agua y podemos tomar hasta 4 tazas al día. Y luego tenemos la rosa, que usaremos los pétalos de la rosa y que contienen taninos, con propiedades astringentes, heteróxidos, antiazónicos, que son responsables del color y de la acción antiséptica que tienen. Luego tiene aceite esencial, también de acción antiséptica. Luego tiene ácidos orgánicos, ceras, principios amargos, ¿vale? Y bueno, la rosa tiene efectos, por los efectos que hemos dicho, son muy útiles en los tratamientos de determinadas afecciones ginecológicas, ¿vale? Como las metrorragias, que son provocadas por la inflamación del cuello uterino. En casos de leucorrea, por ejemplo, y de vaginitis, aplicada pues, en lavados e irrigaciones vaginales que se preparan mediante la infusión de 30 gramos de planta por litro de agua. Y bueno, es muy eficaz en lo que es la higiene diaria y en prevención de los trastornos genitales femeninos. Vale, después tenemos la leucorrea. La leucorrea es el derrame a través de la vagina de un flujo claro y fluente en los casos normales o espeso y blanquecino cuando hay inflamación.
por el incremento de la secreción de las glándulas vulvovaginales. Aunque habitualmente está originado por procesos infecciosos, también puede estar relacionado con un desequilibrio de la flora bacteriana de la vagina o con una alteración del carácter hormonal. Entonces, se recomienda aquí la utilización de plantas medicinales que tengan efecto astringente, porque seca y desinflama la mucosa. Y antisépticas aplicadas en lavados, baños o en irrigaciones vaginales, preparadas a partir de infusiones, decocciones o maceraciones de la planta. Destaca también aquí, aparte, destaca el uso del nogal, de la rosa, de la ortiga blanca, de la aquilea, de la cico en rama y de la rayán. Entonces vamos a hablar de la rayán, que tiene entre otros componentes taninos, que tiene propiedades astringentes y una esencia rica en eucaliptol, que bueno, el eucaliptol pues, tiene una acción antiséptica y antibiótica frente a los organismos gramapositivos, ¿no? Entre las indicaciones destaca también su uso en el tratamiento de la leucorrea, aplicado mediante la utilización de una cánula en forma de lavados vaginales a partir del agua que habremos obtenido de una infusión de 20 gramos de planta, o sea, que usaríamos las hojas y las bayas por litro de agua. Y bueno, hasta aquí pues la clase de hoy. Continuaremos la semana que viene con la parte número 2 y hablaremos pues de otras circunstancias. Bien, pues recibir y nada.